Por eso. Bueno, Dios les bendiga una vez más en esta mañana. Ahora vamos a tener un tiempo muy especial y es la administración de la palabra de Dios. La palabra administración viene de ministrar y ministrar no es nada más y nada menos que servir. Entonces la administración es un servicio que en este caso consiste en ¿qué? En enseñar la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo a través del predicador hable a la iglesia para que la iglesia aprenda. Y la visión de la iglesia sería pues recibir el conocimiento de Dios para ver de ese conocimiento qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. Bien, el título de la prédica de hoy es el siguiente: mi conciencia y la gran comisión. Mi conciencia y la gran comisión. El término que generalmente se utiliza para hablar acerca de la conciencia es que la conciencia, o más bien la definición, es que la conciencia es como una voz interior. Es como una vocecita que te dice, ¿sabes qué? Esto está bien o esto está mal. Algunos confunden la voz de la conciencia con la voz del Espíritu Santo. No, son dos cosas diferentes. Aunque el Espíritu Santo puede escuchar para guiarnos la voz de nuestra conciencia. Ahora, cuando hablamos de mi conciencia y la gran comisión, nos referimos a qué dice la conciencia en relación a nuestro comportamiento, teniendo en cuenta la misión que Dios le dio a la iglesia de extender su reino aquí en la tierra. Según datos del Consejo Nacional de las Asambleas de Dios aquí en México, existen alrededor de 10,000, escuchen esto, 10,000 denominaciones evangélicas, solo evangélicas. Es decir, de los evangélicos que más o menos manejan la doctrina que nosotros conocemos hoy acerca de la Trinidad, la salvación solo por fe y no por obra. Bueno, son aproximadamente 10,000 denominaciones. Ahora, según el registro oficial de las asociaciones religiosas aquí en México, el INEGI, del INEGI, existen 102,368 expresiones cristianas en México. Es decir, aparte de las 10,000 evangélicas, existen otras muchas más que tienen que ver con la palabra de Dios, dentro de los cuales se encuentran los testigos de Jehová, los adventistas séptimos días, los católicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuántas personas que forman parte de este grupo existirán en México? Pues millones. No creo que sea 1,000,000 ni 2,000,000. Son millones de personas que de cierta manera creen en el Dios de la Biblia y saben que la Biblia enseña la verdad de Dios. Sin embargo, muchos de estas personas tienen su conciencia cauterizada en relación a la visión de la gran comisión. En Cuba hay un dicho que dice, a mí me da lo mismo chicha o leche y limonada. Si tú me das leche o me das limonada, cualquiera de los dos me lo tomo. Bueno, hay personas que forman parte de estos movimientos que le da lo mismo lo que dice la gran comisión o lo que deja de decir la gran comisión. Por eso nosotros como iglesia hoy necesitamos que nuestra conciencia nos confirme si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando en contra de la gran comisión. Y por eso quisiera invitarle, para usar un texto bíblico como base,
de esta prédica, lo vamos a usar como base, que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, versículo 17. Vamos a ver hoy qué nos dice nuestra conciencia respecto a la visión de la Gran Comisión. ¿Ya lo encontramos? Bueno, usted póngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra todos juntos. Y mientras lee, trate de entender lo que el Espíritu Santo ya le va a estar hablando. ¿Podemos leer todos juntos? ¿Seguro? ¿Nadie se va a quedar dormido? Bien. Bueno, leemos la palabra de Dios. Santiago 4:17 dice así, todos juntos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, es mi deseo en esta hora de que podamos continuar creyendo genuinamente en el Dios de la Biblia. Y que por medio de la palabra que hoy tu Espíritu Santo estará hablando en nuestras vidas, podamos no solamente creer en ti, sino conocerte más. Y aún más importante, Señor, queremos escuchar tu voz para, por amor a ti, obedecer a los mandamientos que tú nos estarás mostrando en medio de esta predicación o a través de esta predicación. Queremos ser como Jesús y queremos vivir como viviría Jesús si estuviera en nuestras circunstancias. Por eso, Padre, se hace necesario que tu Espíritu Santo nos controle en esta mañana. Permite que seamos llenos de tu Santo Espíritu, de tal manera que nada nos distraiga, sino podamos recibir tu palabra, entenderla, internalizarla, hacerla nuestra, retenerla, y cuando salgamos de este lugar podamos dar frutos con perseverancia. Confío, Padre, en que cuando oramos a ti, pidiéndote lo que tú deseas, tú siempre nos respondes. Por eso te doy gracias de antemano, confesando y creyendo que estarás obrando en este tiempo, y te decimos, Señor, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Normalmente, para hacer trabajar a la conciencia, le hacemos preguntas. Si un niño va al refrigerador, y toma del refrigerador algo que su mamá le dijo que no tomara, por ejemplo, un pedacito de pastel, él va y toma la esquinita del pastel, así mete el dedito y se lo come, y usted lo ve y le pregunta, oye niño, una pregunta, ¿qué le dijo a su mamá? Que no me comiera el pastel. Y entonces ahora usted apela a su conciencia y le pregunta, bueno, si tu mamá te dijo que no tomara del pastel y toma del pastel, te pregunto, ¿amas a tu mamá o la estás aborreciendo? Y en ese momento la conciencia del niño se activa. Pero algunos, ¿qué hacen? En vez de responder con sinceridad, buscan endurecer su conciencia. ¿Y qué responde el niño? Amo a mi mamá. Pero ¿cómo puedes decir que amas a tu mamá si no estás haciendo lo que tu mamá te manda? Entonces en ese momento usted informa a la conciencia del niño para que el niño sepa que él no puede decir que ama a su mamá si se supone que el amor es hacer lo que en este caso su mamá manda. Y una vez que el niño recibe esa información,
Entonces no le queda otra que reconocer, aunque le duela, que está aborreciendo a su mamá en ese momento por ese mal comportamiento. Ese es el propósito, de cierta manera, que el Espíritu Santo se propone hoy en esta mañana. Apelar a nuestra conciencia, informar a nuestra conciencia para que nosotros podamos discernir realmente cuál es nuestra actitud ante la gran comisión. Por eso vamos a estar haciendo hoy, o más bien respondiendo la siguiente pregunta, que es la siguiente, que es la que le voy a comentar, perdone la repetición. ¿Cuáles son las dos preguntas que debemos hacernos para que nuestra conciencia nos confirme si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando contra la gran comisión? Vamos a ver dos preguntas para que nuestra conciencia nos diga realmente si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando contra la visión de la gran comisión. Y la primera pregunta es la siguiente, escuchen bien. ¿Sabes hacer lo que la gran comisión manda? ¿Sabes hacer lo que la gran comisión manda? Bueno, lo primero sería, en este caso, para poder responder esta pregunta, ¿qué es lo que la gran comisión manda? Bueno, yo debiera empezar por una, pero esta la voy a dejar al final. De las cosas que la gran comisión manda, debiera empezar por esta, pero la voy a dejar para el final y después le voy a explicar por qué. Bueno, según la gran comisión, bueno, ¿quién dejó la gran comisión? Pues Jesús. ¿Y en qué momento? Bueno, la Biblia recoge dos momentos. Vamos a centrarnos primeramente en el primero. Antes de Cristo, es decir, después que Cristo resucitó, se le apareció a los apóstoles y le dejó mandamientos a cumplir en la gran comisión. Y vamos a ver en la escritura cuáles son. Les invito, por favor, en Lucas, que vayamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 45 al 49. En esta cita vamos a ver que Cristo mandó a hacer dos cosas. Vamos a descubrir una vez más cuáles son las dos cosas que en esta cita Cristo manda a hacer en la gran comisión. Entiéndase la frase gran comisión, una misión que todos tenemos en común. Gran, de grande, comisión. ¿Ve? Misión en común. Una misión que todos los cristianos tenemos que llevar a cabo. Dice así el versículo 45 en adelante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora viene la parte bonita. Ahí viene el mandamiento. Y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento, número 1, y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar a las personas que se arrepientan y van a predicar a las personas lo que tienen que hacer para que sus pecados sean perdonados. Entonces vemos ya aquí algo que Jesús mandó a hacer: predicar arrepentimiento y predicar perdón de pecados. En Marcos 16:14, Marcos 16:14 es un pasaje donde narra lo que Jesús dijo también antes de ascender al cielo. Marcos 16:14. Vamos a leer desde el 14 hasta el 20 y vamos a ver que Cristo también manda aquí.
Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Ves? Se le apareció a los apóstoles. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ahora viene la parte que es interesante aquí, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahora, ¿por qué leo todo esto? Para que veamos en qué contexto Cristo dijo esto. Cristo dijo: van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio y van a bautizar al que crea. Repito, Jesús le dijo: van a predicar el evangelio. El que crea el evangelio y se bautice, ese será salvo. Pero el que no crea el evangelio, aunque se bautice, no será salvo. Entonces vemos que aparte de predicar arrepentimiento y perdón de pecados, Cristo también mandó a predicar el evangelio y a bautizar. Bien, ¿qué más Cristo mandó a hacer? Juan 20:21. ¿Qué más Jesús nos manda a hacer en la gran comisión? Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a estar leyendo desde el 21 hasta el 23. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Ahora viene una parte interesante y nadie va a salir corriendo de aquí, porque vamos a decir algo que nos va a estremecer, nos va a asombrar, pero lo dice la Biblia. Y lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y lo que la Biblia habla, Dios lo habla. Y tenemos que enseñar lo que dice todas las Escrituras. Dice el versículo 23: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y antes de avanzar, sí voy a explicar un poquito de esto, porque esto como que uno lo escucha y uno dice: bueno, entonces yo tengo que ir por aquí, por el mundo, perdonándole los pecados a la gente. No, no estamos autorizados a perdonarle el pecado a absolutamente nadie. Al contrario, tenemos que pedirle a la gente que nos perdone a nosotros, o más bien a Dios. Lo que aquí está diciendo la Biblia es que una vez que usted haga lo que anteriormente hemos visto, si la persona se arrepiente de sus pecados, si la persona cree el evangelio, si la persona se bautiza y la persona, en este caso, usted ve que realmente está convertida a Dios, usted puede decirle: ¿sabe qué? Por cuando te has arrepentido de tus pecados y has creído el evangelio, tus pecados han sido remitidos a la cruz. Es decir, usted tenga la confianza que sobre usted no hay ningún pecado. Entonces, la persona, ¿qué va a sentir? Paz. Pero si es una persona que usted le predica el evangelio y le invita a que se arrepiente de sus pecados, y él empieza en su altivez, en su soberbia y en su arrogancia y en su orgullo a decir: ¿sabe qué? Yo no necesito a Dios, que tú te piensas, no sé qué. Pues a esa persona hay que decirle: ¿sabe qué? Pues cuando no te has arrepentido de tus pecados y no has creído el evangelio, tu pecado sobre ti permanece. Y cuando Cristo venga, te vas a quedar, y cuando te mueras vas a ir para el infierno, y el día del juicio final vas a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre por no arrepentirte de tus pecados y no creer el evangelio. Así que, ¿sabes qué? Yo ya cumplí. Eso es lo que significa esa frase. Bien. ¿Por qué le explico? Porque saben que esta prédica la vamos a subir y a lo mejor la gente dice: no, está enseñando para él que la iglesia tiene que perdonar pecados. No. Ya explicamos lo que significa. Bien, aparte de remitir o retener pecados, según lo que hemos visto ahora, en Mateo 28, del 18 al 20, también Jesús mandó algo más a realizar. Mateo 28,
versículos de 18 al 20. Mateo 28. Repito, estoy leyendo lo que aparece antes del versículo y después para que vean que es el mismo contexto. Antes de ascender al cielo y después de la resurrección. Lo digo al revés. Después de la resurrección y antes de subir al cielo. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí Cristo está diciendo también que hay otra cosa que tenemos que hacer aparte de lo que hemos visto antes. Después de bautizar, ¿qué sigue? Hay que enseñarle a guardar, hay que enseñarle a obedecer, hay que enseñarle a los discípulos a que vivan conforme a lo que Cristo mandó. Repito, la Biblia aquí nos dice que tenemos que enseñarle a los discípulos lo que Cristo mandó. No es cuestión de adoctrinar, no. Tenemos que enseñarle a obedecer, tenemos que enseñarle a vivir, tenemos que enseñarle a practicar lo que Cristo mandó. No es lo mismo. Si usted se centra en enseñar, es verdad, vas a tener teólogos, pero si usted se centra en que vivan lo que Cristo mandó, no solamente vas a tener teólogos, sino teólogos que han desarrollado el carácter de Cristo y van a estar enteramente preparados para toda buena obra. Y el último punto, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Y vamos a estar leyendo de 6 a 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Escuchen bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora viene la parte importante. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Están conectados? Porque veo como que están bien. Ok. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Si se dan cuenta, bueno, explico primero algo. Aquí se habla de que tenemos que ser, de que los discípulos tienen que ser testigos. Y vamos a ver testigos de qué. Pero antes de avanzar, quiero comentarles que si se dan cuenta, se habla del momento, se describe aquí que antes de que una vez que Cristo le dijo esto, ascendió al cielo. Entonces, hermanos, ¿por qué hemos leído todos estos textos dentro de su contexto? O hemos visto lo que Cristo mandó en su contexto para que se vea con claridad que hubo un momento específico donde Cristo dio la visión de la gran comisión. Y en ese momento, unos discípulos escucharon una cosa y se les olvidó otra. Y otros escucharon otra y la que el otro no se les olvidó, a ellos sí y así. La idea es que al final cada uno de los que escribieron la Biblia puede relatar que lo que Cristo dijo se quedó lo más importante. ¿Ve? Uno dijo, ¿sabe qué? Yo escuché que Cristo dijo que tenemos que predicar arrepentimiento para perdón de pecado. No, pero yo también escuché que tenemos que predicar el evangelio y bautizar. No, pero yo también escuché que tenemos que remitir o retener pecado. Sí, pero yo también escuché, por lo que estuve investigando, de que Cristo también dijo que teníamos que, íbamos a recibir poder y que íbamos a ser testigos. Todo fue en un mismo contexto. En ese contexto, cuando usted va ahí, usted tiene que escuchar exactamente qué fue lo que Cristo dijo, porque si usted ve con claridad qué fue lo que Cristo dijo, va a conocer exactamente qué fue lo que Cristo mandó y entonces va a poder llevar a cabo la misión. Por supuesto, cuando sepa qué es lo que tiene que hacer. Ahora, en el caso de ser testigo, normalmente
desde que yo entré a mi vida cristiana, siempre me decía, no, tiene que ser testigo de Cristo. Bueno, sí, se supone, ¿no? Que tenemos que contarle a las personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando vamos al contexto bíblico, se ve con claridad testigo de qué. No va a leerlo todo porque si no, no terminamos, pero sí podemos ir directamente al versículo 21 de Hechos 1. Hechos 1, 21. Dice Pablo, mira Pablo, Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Entonces, en este caso, cuando Cristo les habló a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí, les dijo, ustedes saben que ustedes van a testificar de mi resurrección y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de qué? De mi resurrección. Ustedes le van a contar a la gente que ustedes caminaron conmigo, comieron conmigo, estuvieron conmigo mucho tiempo y que vieron cuando me crucificaron y que vieron también que me aparecí ustedes físicamente. Usted va a testificar de eso. Y entonces yo digo, bueno, pero yo no estuve ahí. Entonces si yo no estuve ahí, ¿cómo voy a testificar de de algo que yo no vi? Bueno, pues de cierta manera Pablo tampoco estuvo ahí. Pablo no conoció físicamente a Jesús. Bueno, hermano, pero la Biblia dice que Jesús se le apareció a Pablo, sí, pero no fue Jesús físicamente. Fue el Espíritu de Jesús que le habló. Y no quiero entrar en conflicto de doctrina, pero se supone que Jesús, hombre, no podía estar en todas partes. Solo Jesús Dios. Entonces yo creo que el que se le apareció fue Jesús Dios. Entonces, cuando se le aparece, le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a que tú persigues. Pero Pablo escuchó la voz del Espíritu, no escuchó la voz del cuerpo. Entonces, Pablo no pudo haber dicho, no podía testificar de haber visto a Cristo físicamente, aunque sí podía escuchar o testificar de que Jesús le habló a él personalmente. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 30 y 31. Vamos a leer desde el 29 para ver el contexto. Dice el 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. 31. Y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo no testificó de la resurrección de Jesucristo porque él no vio a Cristo físicamente, pero sí contó que hubo otros que se dieron testimonio de su resurrección. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no estuve ahí, pero hubo otros que sí estuvieron. Y esos que estuvieron dispuestos a dar su vida por testificar de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Y aunque no lo haya visto, ese Dios es real y vive en mí y mora en mí porque habla conmigo y me lleva y me trae. Y si tú quieres saber si existe o no, solamente hay una cosa. Arrepiéntete de tus pecados, cree el Evangelio y Cristo lo vas a conocer. Bien, era nada más para aclarar esta parte. Ahora bien, me falta uno, que yo les comentaba que ese siempre me gusta enseñarlo de primero, pero tiene que ver con, o mejor dicho, cuando Jesús mandó y cuando hablo que falta uno, me refiero a un mandamiento de la Gran Comisión. Cuando Cristo dio este mandamiento, no se lo dio
a los 11 apóstoles que quedaron después de Judas. No, se lo dio a un apóstol que Dios formó después. Se lo dio a Pablo. Les invito, por favor, a Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 17. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Pablo. ¿Acaso Cristo no le dijo a los apóstoles que tenían que enseñarle a sus discípulos a obedecer todo lo que él mandó? ¿Y eso no era también para Pablo? Pues sí. Ahora, ¿qué Jesús le dijo a Saulo, que después se llamó Pablo, cuando Cristo le hizo el llamado al ministerio? Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Versículo 18. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces uno lee esto y dice, oye, ¿cuántas cosas tenía que hacer Pablo? Pero cuando usted lee aquí, Pablo tenía que hacer una sola cosa. Dice el versículo 18, nuevamente leemos. El 17 habla de que te envío a los tuyos, los judíos, a tu pueblo, y a los gentiles. ¿Para qué? Solamente para que le abran los ojos. Entonces, cuando tú le abras los ojos, ellos, no tú, ellos se van a convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ahora, cuando ellos hagan eso, ¿qué va a pasar? Pues van a recibir por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que tú tienes que hacer y lo que tienes que enfocar es en abrirle los ojos. Hay veces que las personas cuando escuchan cosas como estas se burlan de nosotros. Ve acá, Tony, ¿cómo es eso que abrir los ojos a la gente? Entonces tenemos que ir con un lápiz, abrir los ojos, con un machete, con un cuchillo. No, no, tranquilo. No. Abrir los ojos a una persona es solamente ayudar a que la persona vea las cosas como Dios las ve. Ayudando a entender que está viendo las cosas como Satanás quiere. Por ejemplo, para el mundo, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento profundo que nace del corazón. Pero para un cristiano, el amor es algo que Dios pone en nosotros que nos obliga a hacer lo que manda. Dios no nos obliga a hacer lo que manda. No. Lo que me obliga a hacer lo que Dios manda es el amor que Él ha puesto en mí. Pregunto, ¿cuántos quieren amar a Dios? ¿Ustedes quieren amar a Dios? ¿Sí o no? ¿Quieren amar a Dios o no? ¿Y por qué se ríen? No, no hay trampa en la pregunta, porque se me dice, ya te conocemos. Pues se supone que son cristianos, tienen que vivir para amar a Dios, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. Si Dios ha puesto su amor en nosotros y queremos amar a Dios, la única manera que podemos amar a Dios es haciendo lo que Él manda. ¿Cómo puede amar a Dios pecando contra Él? No se puede. Y otras cosas más, pero no va a extender la prédica. Entonces, no va a extender la prédica. Entonces, abrir los ojos a la gente es que pueda ver las cosas como Dios las ve. Que la definición que Dios tiene de la verdad, que esa definición se la demos a conocer a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el orden o los mandatos ya resumiendo que nosotros, ¿cuáles son las cosas que Cristo mandó que nosotros debemos saber hacer? Primero, tenemos que saber abrir los ojos a la gente. Tenemos que saber predicar arrepentimiento y el perdón de pecados. Tenemos que saber predicar el evangelio y bautizar a las personas. Tenemos que saber remitir o retener pecados. Tenemos que saber enseñar a obedecer lo que Cristo mandó y tenemos que saber ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos hacer eso? Y no le pregunto a usted, le pregunto a su conciencia.
Pregúntale a tu conciencia, conciencia, yo sé hacer todas estas cosas. Pregúntale a tu conciencia, conciencia, una pregunta. ¿Me está interesando a mí saber estas cosas? Y para no autoengañarme, conciencia, una pregunta. ¿Yo he hecho algo para aprender a hacer estas cosas? Conciencia, ¿realmente me interesa hacer estas cosas? Si no está haciendo estas cosas, o si las preguntas, una vez hecha, la respuesta es negativa, usted debe sentirse mal. Y si no se siente mal, significa que su conciencia está cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada es una conciencia insensible. Es como un callo. ¿Un callo qué es? Un callo es carne muerta. Los que hemos alguna vez agarrado un machete para cortar la hierba, hemos tenido la amarga experiencia de que nos salen qué callos. Y usted agarra una aguja y con esa aguja, ¿qué puede hacer en el callo? Puede atravesarla, se la atraviesa así y hemos tenido ¿cómo se? Hemos tenido la oportunidad de agarrar así con la aguja así metida en la mano, acercarla a la gente y decir, mira, 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 y la gente se ruboriza, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, niño? No siento nada. Ellos se quedan ruborizados de que, ¿qué hiciste? ¿Cómo vas a atravesarte tu mano con una aguja? Pero lo que hice fue atravesar un callo que no siente. Si tu conciencia no te hace sentir mal, porque no has hecho nada, ni estás haciendo nada por saber cómo hacer estas cosas, tu conciencia está cauterizada. Tu conciencia está insensible. Y lo más probable es que ni sea cristiano. Hermanos, voy a abrirle mi corazón. No tienen idea de lo terrible que me siento de tener discípulos que no le interesan esto. Y he aprendido algo, que como hijos de Dios y líderes espirituales, nosotros no tenemos control de la gente. Yo no puedo agarrar a Marvin por el cuello y decirle, o te aprendes a hacer esto o la aprendes, no. Lo único que puedo hacer es orar por Marvin, para ver si Dios tiene misericordia, si fuera así, ¿no? Porque sabemos que Marvin incluso ya, en cuanto a esta visión, es uno de los hermanos de la iglesia que más se destaca. Pero lo único que se puede hacer con un hermano que no le interesa esto es orar por él, para ver si Dios quiere tener misericordia. Porque tú los miras, y repito, son personas religiosas, pero no son cristianos. No son cristianos. El sello distintivo de un cristiano es que cuando Dios le habla, él busca obedecer. Y cuando no lo hace, se siente mal. Si una persona, Dios le habla, y esa persona lo que hace es bajar su cabeza y seguir igual, no es un verdadero discípulo de Jesús. Jesús dijo, el que permanece en mi palabra, ese es el que es un verdadero discípulo mío. Entonces, si Jesús nos manda a hacer estas cosas y nosotros no estamos permaneciendo en eso, ¿de qué manera podemos decir que somos verdaderos discípulos de Jesús? Si los primeros ciegos somos nosotros. Si yo estoy ciego espiritualmente, ¿cómo le va a abrir los ojos a otras personas? Si yo no me he arrepentido de mis pecados, si yo ni sé lo que es el evangelio y yo no soy salvo, entonces ¿cómo puedo ayudar a otras personas a que vengan por este camino? No se puede. Como pastor, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Pues cuando el Señor me dé la oportunidad de predicar, pues predicar. Y hacer que abrir los ojos a la gente. Ser una herramienta de la mano del Espíritu Santo para abrir los ojos a la gente y decirle, ¿sabe qué? ¿Qué estamos tratando hoy?
Estamos buscando dos preguntas para que nuestra conciencia nos confirme si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando contra la gran comisión. Por lo tanto, si ahora Dios nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer en relación a la gran comisión y no lo estamos haciendo, y le preguntamos a la conciencia, ¿sabemos hacer o no lo que Jesús manda a la gran comisión? Y decimos no, pregunto, ¿estamos obedeciendo o estamos pecando contra la gran comisión? Estamos pecando. ¿Cuál es la paga del pecado? En serio, hermano, me cuesta trabajo pensar que una persona que no le interesa la gran comisión, que sea salvo. Porque pregunto, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para hacer culto? ¿Para tener 2 horas de alabanza y 15 minutos de prédica? Y vete para tu casa y ya olvídate del evangelio toda la semana. ¿Para eso es la iglesia? Para eso no es la iglesia. La misión de la iglesia es esto. Hoy en día se hace una cantidad de actividades en la iglesia, que es actividad de jóvenes, actividad de mujeres, actividad para aquí y corre y talento y no sé qué. Una cantidad de cosas que se hacen y lo que tienen que hacer no lo hacen. Por eso la mayoría de la gente dice, no sé, yo hago muchas cosas en la iglesia, pero yo siento que falta algo. ¿Qué es lo que te falta? Lo que Cristo mandó a hacer. Imagínense que las iglesias se centraran solamente en entrenar a sus discípulos, en que vivieran haciendo esto. La iglesia fuera otra cosa. Pero en vez de criticar a otras iglesias, hay que empezar por la nuestra. La pregunta es, ¿qué tanto tú te has preparado para hacer esto? ¿Amas a Jesús? Pues si amas a Jesús, tienes que demostrar cómo. Tienes que aprender cómo hacer estas cosas. Y sabemos que lo primero que enseñamos en esta iglesia, cuando usted entra, es esto. Y usted tiene sus materiales ahí, que son bosquejos de cómo se explica y cómo se hace esto para que usted lo haga. Por lo tanto, si no lo está haciendo, es porque no quiere, porque no le interesa. Y eso es pecado. Usted está pecando contra Jesús y está pecando contra el reino, está pecando en contra de su iglesia y está pecando contra la visión de la gran comisión. Usted, es más, lo que iba a decir ahora no lo voy a decir porque al rato se lo voy a decir. Tony, tú te pones a tirar piedra. No, yo lo que lanzo es la verdad para que usted la escuche. Y le exhorto para que usted se arrepiente y se convierta. Bien, entonces, ¿cuál en este caso sería la otra pregunta que debemos hacernos para que nuestra conciencia nos confirme si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando contra la gran comisión? Y estas dos preguntas, claro, no las saco de cualquier lugar. Dice aquí en Santiago, leímos que el que conoce o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, primero dice el que sabe hacer lo bueno. Si tú no sabes hacer lo bueno, pues no puedes hacerlo. Entonces alguien diría, bueno, Tony, entonces, si yo no sé cómo hacer estas cosas que Cristo mandó, entonces no puedo hacerlo. Entonces no estoy pecando. Perdón. Estás pecando porque no quieres aprender cómo hacerlo. Y si tú sabes que tienes que aprender cómo hacerlo y no lo haces, también te es pecado. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? La leeremos ahora. ¿Estamos haciendo lo que la gran comisión manda? Si ya lo sabes, ¿estás haciendo lo que la gran comisión manda? De cierta manera, en esta prédica hay un filtro. El primer filtro es, a ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos saben hacer lo que Cristo manda en la gran comisión? ¿Cuántos saben hacerlo? Y unos cuantos se quedaron fuera, yo no sé. Oiga, ustedes quédense aquí, usted ya sabe que tienen que prepararse para poder hacerlo. Bueno, de los que lo saben, es la pregunta que sigue. ¿Cuántos lo están haciendo? De los que ya saben que tienen que abrir los ojos y saben cómo hacerlo,
¿Lo estás haciendo? Los que saben predicar arrepentimiento para perdón de pecado, ¿lo estás haciendo? Los que saben predicar el evangelio, ¿lo están haciendo? Los que saben enseñar a obedecer lo que Cristo mandó, ¿lo estás haciendo? Los que saben testificar de la resurrección de Jesucristo, ¿lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, estás pecando. Pero si lo estás haciendo lo bueno. Generalmente, cuando damos enseñanzas como esta y termina la palabra, preguntamos, hermanos, ¿cuántos van a escuchar la voz de Dios y cuántos van a poner en práctica lo que Cristo dice? Lo que Cristo les manda. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Y qué responde la mayoría? Amén. Sí, amén, hermano. Lo vamos a hacer. Y a lo mejor por ahí uno o dos dicen, ¿sabe qué? Pero ¿por qué tiene que ser así como Tony dice? Yo siento que yo no tengo por qué hacer eso. Bueno, vamos a ver una historia parecida a lo que estamos viendo. Jesús da una parábola en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 28. Vamos a estar leyendo del 28 al 31. El 21 solo la parte inicial del versículo. Mateo 28. Perdón. Mateo 21, versículo 28. Mateo 21, 28. ¿Estamos ahí? Dice así. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar. Respondiendo él le dijo, no quiero, no voy a ir a trabajar nada, no quiero ir. Pero después, arrepentido, fue. ¿Ve? El que no quería ir, al final, fue. 30, versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, sí, papá, voy a ir. Y al final, ¿qué pasó? No fue. Y entonces Jesús, presten atención. Y entonces Jesús ahora hace una pregunta. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Qué usted respondería? ¿El segundo? Hay algunos que me están mirando así como diciendo, estoy perdido. Eso pasa porque cuando estamos explicando, empiezan a tratar de encontrar el versículo. Si no lo encuentran, déjenlo ahí y escuchen. En los tiempos de Jesús no había Biblia. Hay hermanos aquí, y yo tengo que hablar la verdad, no se sientan mal, que les cuesta un poco de trabajo encontrar las citas bíblicas. Y no puedo esperar a que usted encuentre la cita bíblica, si no más nunca termino el sermón. Y de por sí son largos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Si no le da tiempo, no se ponga a platicar con el de al lado. Oye, ¿cuál fue la cita? No interrumpa. Usted escuche y recuerde que esto se graba y en la semana lo puede escuchar. Ahora tampoco diga, bueno, ¿sabe qué? Me voy a acostar 2 días en el culto para que a fin de cuentas la semana puede escuchar el sermón. No, Dios te quiere hablar ahora y en la semana usted va a repasar. No se quede atrás porque si en lo que empieza a buscar la cita bíblica se entretiene y entonces lo que Dios le está hablando se lo olvida. Y cuando pregunto cuál es la cara que pone, así mira como que la cara de perdido, así que ni me pregunte a mí, ni sé lo que dijiste. Escuchen lo que Dios le está hablando. Entonces repite la historia. Un padre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, ¿sabe qué, hijo? Ve a trabajar. Y el hijo le respondió, ¿sabe qué? No voy a ir a trabajar. Y al final fue. Pero al otro hijo le dijo, ¿sabe qué, hijo? Ve a trabajar. Y el hijo respondió, sí, señor. Oh, Padre altísimo, sí, señor, papito bonito. Voy a trabajar y al final no fue a trabajar. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Ahora bien, así pasa en la iglesia. En la iglesia hay personas que cuando Dios le habla la palabra, por ejemplo, que hay un muchacho que tenga una novia que no sea cristiana
y de pronto escucha que Dios dice que no te puedes unir en yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué tiene que hacer el muchacho? ¿Casarse con la muchacha que no es cristiana? ¿Pero qué hace? Él dice en un principio, no, ¿por qué tiene que ser así? Pero entonces, en la medida que va caminando hacia su casa, él va entendiendo que Dios tiene la razón. Y al final, ¿qué hace? Pues obedece. ¿Ve? Pero a lo mejor otro está en la misma situación y dice, ay, qué bueno, sí, ¿sabe qué? Pues no me voy a casar porque yo no me voy a casar con ella porque ella no es cristiana, yo amo al Señor. Y después, 2 semanas después, usted ve que se está casando con la muchacha. Claro, esto es un ejemplo hipotético. Esto es un invento. Pero para que entendamos, ¿quién es el que está haciendo la voluntad de Dios? El que hace. El que hace. Conciencia, conciencia, conciencia. Informemos a nuestra conciencia. El que hace la voluntad de Dios no es el que dice que va a hacer lo que Dios manda. El que hace la voluntad de Dios es el que está haciendo lo que Dios manda. ¿Cómo yo puedo saber si usted está haciendo la voluntad de Dios? Si lo que Dios le dijo que usted tenía que hacer, yo lo veo. Ahora, ¿qué pasa si yo miro a la mayoría, si yo miro a la iglesia y veo hermanos que tienen vecinos y no le abren los ojos a sus vecinos ni a sus familiares, le predican el arrepentimiento, ni testifican de Cristo, no hacen nada? ¿Qué estoy viendo? Pues discípulos que no hacen la voluntad de Dios. Pero eso no es lo peor de todo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 30. Escuchen lo que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está diciendo que el que no está con él está en contra de él y a favor de Satanás. Repito, el que no está con Jesús está en contra de Jesús y a favor de Satanás. Es decir, el que no está con Cristo es alguien que está siendo una herramienta de Satanás para que lo que Cristo quiere hacer en su vida y en la vida de otras personas no se haga. Repito, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. ¿Satanás está con Jesús? No. ¿Los hijos del diablo están con Jesús? No. ¿Los hijos de Dios están con Jesús? ¿Y qué hace un hijo de Dios entonces del lado de Satanás? Si usted no está llevando a cabo la visión de la gran comisión, usted está del lado de Satanás. Usted está colaborando con Satanás. Usted está actuando como si fuera un hijo del diablo. Lo dijo Jesús, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí pueden haber dos interpretaciones. En el tiempo de la cosecha, si usted está trabajando en el campo, usted recoge, no sé, por ejemplo, está recogiendo fresas. Usted está recogiendo fresas y usted busca que la fresa caiga donde en el cestito. Pero de pronto viene una atrás y las fresas o las cajas de fresa que usted ya tiene en su carrito, él agarra esas cajitas y las bota de nuevo hacia la tierra. ¿Eso tiene algún sentido? Es decir, mientras usted está ahí, poquito a poquito, ahí, mi columna, tengo que, espérate, déjame bajarme, la columna, la tráquea, recogiendo ahí la fresa y pasando trabajo para llenar un carrito de fresa, viene otro detrás de usted, regresándole a la tierra. Esa es una de las interpretaciones de esta ilustración. ¿Y la otra cuál es? Aquí sabemos lo que son los borregos, lo que es la ganadería, la vaca.
Entonces imagínense que hay una persona que tiene 100 borregos y arriba borrego, arriba, y lo empieza a meter así dentro del corral, véngase, y mientras usted está pasando un trabajo en meterlo dentro del corral, viene otro por el otro lado y salgan. Es como que Jesús, por una parte, está tratando de ganar almas para que sean salvas, sean verdaderos discípulos de Jesucristo, y así entran al reino de Dios, y otros que están en su contra están colaborando con el diablo para que la gente no venga a Dios. Toda persona que no se prepare para llevar a cabo la gran comisión está a favor de Satanás y se está oponiendo a que Jesucristo extienda su reino aquí en la tierra. No silencie tu conciencia, no endurezca tu conciencia. Si usted no está orando, si usted no se está preparando para llevar a cabo la gran comisión, usted está colaborando con Satanás. Abuelita tiene 86 años. ¿Tiene 86? 87. Abuelita debe decir, ay, entonces qué mal estoy. Abuelita, usted tiene 87 años. Entonces es entendible. Es entendible que abuelita ahora no va a ir por ahí de ciudad en ciudad. No. Pero así toda abuelita pues puede platicar a la gente lo que Dios ha tratado con ella. Pero la mayoría aquí tenemos menos de 60 años. De ello estamos hablando. La mayoría aquí, en algún momento, nos han contado un chisme y se lo hemos contado a otro. Todo el que ha recibido un chisme y se lo ha contado a otro está capacitado intelectualmente para poder llevar a cabo la gran comisión. ¿Qué es lo que necesita? Venir a Dios para que Dios le enseñe la verdad y esa verdad que Dios da, transmitirla. Pero ¿qué pasa aquí? Miriam, ¿qué pasa aquí? Que el chisme le gusta a la carne. Y eso es lo que el diablo quiere. Y los hijos del diablo, ¿qué es lo que desean hacer? Lo que el diablo quiere, que es el chisme. Por eso cada vez que veo a miembros de nuestra iglesia en el chisme me siento terrible. Porque se pasa la vida en el chisme, pero no hablan nada de la palabra de Dios. Y a la hora de llevar a cabo el ministerio, tú ves que, ay, y me siento terrible. Y dicen que son cristianos, eso es hipocresía. No somos perfectos en nuestro comportamiento, no lo somos. Estamos buscando ser como Jesús. Pero una cosa es que yo vea que aunque tratamos de ser como Jesús, pues fallamos. Y otra cosa es que yo vea que la gente no está haciendo nada por llevar a cabo la gran comisión ni ser como Jesús y que al final dice que son cristianos. Eso es hipocresía. Pero lo peor de todo es cuando veo que se ponen a hablar más de los demás. No, porque aquella gente, no, porque fulano, no, porque... ¿Y tú qué? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y aclaro, no estoy enojado, es que la prédica se pone así. ¿En qué grupo estamos? En los que están con Jesús, recogiendo con Jesús, abriéndole los ojos a la gente, predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, predicando el evangelio, enseñando a obedecer a otros lo que Cristo manda, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestra pareja. Varón, usted tiene la responsabilidad de discipular a su esposa. Esposa, usted tiene la responsabilidad de discipular a sus hijos. Todos tenemos que estar trabajando en la iglesia con esa visión. Somos un ejército. Formamos parte del ejército de Cristo y estamos batallando en contra de las huestes espirituales de maldad. ¿O no se acuerdan la prédica de la semana pasada? No tenemos lucha contra las personas, nuestra lucha es contra los espíritus malignos. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que nosotros no prediquemos el evangelio, que no se salven las almas. En esencia, la iglesia, para resumir la gran comisión, la iglesia tiene dos cosas. Número uno, salvar las almas mediante la predicación del evangelio. Y número dos, purificar las almas, santificar las almas mediante enseñar a la gente la verdad para que ellos la obedezcan con la ayuda del Espíritu Santo y así sean santificados. Esa es la visión de la iglesia. Resumiendo todo lo que hemos visto aquí.
Entonces pregunto, un cristiano que viene a la iglesia y ni predica, ni enseña a obedecer a nadie, ni enseña la palabra de Dios. ¿Y para qué eres cristiano? No es que apartado de Dios nada podemos hacer. Pero si tú estás apartado de Dios, no, yo vengo todos los días al culto. Y tú crees que por venir a cuatro paredes, tú crees que por venir a este lugar, eso te hace estar bien con Dios. No, lo que me hace estar bien con Dios es que yo permanezca en lo que Él me dice cada vez que yo vengo a cada reunión, en lo que Él me dice en el tiempo de discipulado, en lo que Él me dice cuando yo estoy estudiando su palabra. ¿Estamos recogiendo con Jesús o estamos desparramando? Repito, no, yo no estoy haciendo ni una cosa ni la otra. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, si tú no estás trabajando conmigo, si no estás trabajando conmigo, Jesús te dice, tú estás en mi contra. Usted escucha de manera personal. Jesús te dice ahora, por medio del Espíritu Santo, a través de tu pastor, escucha bien. Jesús te dice, si tú no haces lo que yo te mando, si tú no hablas lo solo a la gente, si tú no predicas el evangelio, tú estás en mi contra, tú te estás oponiendo a mí, porque yo lo que quiero es que tú hagas eso, y si tú no lo quieres hacer, estás en mi contra, estás en rebeldía y tú no me amas nada. Hermano, ¿por qué ustedes creen que a mí, si yo escuchara esto, yo me sintiera mal? No. ¿Y por qué? El que está viviendo esto dice, hermano, sí, hermano, está buena la prédica. ¿Por qué? Porque uno lo está viviendo. Hay hermanos y hermanas que los domingos vienen aquí a sufrir. Porque soy de Tony cada vez que los domingos es una cosa que sufro porque la verdad, lo que dice él es verdad. Sí, pero ¿cuándo te vas a arrepentir? Y te vas a gozar junto con los que el domingo se gozan porque están viviendo lo que Cristo manda. Esta palabra, cuando las hipócritas o los hipócritas la escuchan, se sienten terribles. Y por eso algunos vienen y después se van. Y después regresan a la iglesia. Y después se van. ¿Por qué? Vienen, empiezan a recibir la palabra y dicen, no aguanto esto. Y se van de vacaciones un tiempecito. Pero el diablo le da una tunda por allá y después se regresan. Y después no, otra tunda más por aquí. Y dicen, no, vamos a vacaciones de nuevo. Y se van, ya sí. Porque no aguantan la verdad. Porque no se han convertido genuinamente a favor de Jesús. Están en contra de Jesús y a favor del diablo. Pero se autoengañan y silencian su conciencia, endurecen su conciencia, cauterizan su conciencia. Bien, hermano, entonces hemos visto las dos preguntas que tenemos que hacernos para que nuestra conciencia nos diga si estamos haciendo lo bueno o estamos pecando contra la gran comisión. ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Ya sé hacer lo que la gran comisión manda? ¿Sí o no? Si responde sí, ¿vas bien? Segunda pregunta, ¿y eso que ya yo sé hacer, lo estoy haciendo? ¿Sí o no? Pues si digo sí, mi conciencia, ¿cómo me va a hacer sentir? Pues bien. Pero si a las dos preguntas le respondo no, o a una de las dos le respondo no, mi conciencia, ¿cómo debe hacerme sentir? ¿Cómo debe hacerme sentir? Culpable. Culpable. Y ese es el objetivo de esta prédica. Que si usted no puede responder a una de estas dos preguntas, no es que usted se sienta mal, no. Usted se sienta terrible, peor que terrible. Que usted diga, Tony, ¿para qué vine hoy? En serio, ¿qué más me siento al escuchar esto? Me siento muy mal. Pero te sientas mal, ¿pero para qué? Para que te arrepientas. No para que sigas igual. Para que te arrepientas. Que cuando hoy te acuestas a dormir, tú digas, ay, no sé qué más me siento. Es que estoy en contra de Jesús, le estoy sirviendo al diablo. Son verdades espirituales que usted no puede
decirle a su conciencia que no es verdad. Y que usted sentirse mal y quiera salir de ahí, pues decide hacer lo que Dios manda. Hermano, pero eso no es manipulación. No, eso no es manipulación. Manipulación es buscar que una persona haga lo que no quiere hacer, pero al final lo haga de buena gana. Aquí yo no manipulo a nadie, aquí yo te predico la verdad y al final a usted decide si lo hace o no. Usted decide. Pero Donny, yo siento que esto es como que si no cooperas, cuello. Pero es que siempre ha sido así. Está claro que tú ibas rumbo al infierno. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su hijo para que muriera nosotros, muriera en la cruz por nosotros. Y pregunto, ¿Dios te pidió permiso? ¿Dios te pidió ayuda? No, Él lo hizo por amor. Ahora, si tú quieres que Dios te salve y no quieres ir para el infierno, si tú quieres puedes ir ese camino. Pero si quieres que Dios te salve, pues tienes que hacerlo a la manera de Él. Y lo primero es arrepentirte, dejar de hacer lo que te gusta. ¿O no está escrito que Cristo por todo murió? Para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso lo tenemos que pensar. Y si pensamos así, entonces el amor, lo que Cristo hizo por nosotros, nos va a obligar a hacer su voluntad. Porque si Cristo murió por nosotros, ahora a nosotros nos toca estar dispuestos a morir por Él. Ah, pero que la gente quiere. Si Cristo murió por mí, pero yo por Él no voy a hacer nada. Así no funciona. ¿Quién sí entendió esto? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era alguien que siempre estaba al tanto de qué le decía su conciencia. Él decía, yo pues, mi conciencia a mí no me acusa. ¿Por qué? Hechos 14. Y con esta ilustración vamos a concluir. Hechos 14. Versículo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 23. Dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo que le cayeron a piedra, pero no eran piedrecitas. En Cuba decimos cambolo, no sé cómo se dirá aquí. Porque ¿para qué utilizaban las piedras? Para quitar la vida. Para con una piedra quebrarle una costilla y con la otra abrirle la cabeza. Y no sigo más porque hay niños aquí, no hace que después por la noche puedan dormir. Repito, entonces vinieron unos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dijeron, ¿sabe qué? Este ya, como dice la canción, se murió, este se murió. Esa que sale mucho por el Facebook. ¿Por qué lo dejaron tranquilo y no le tiraron más piedra? Porque dijeron, ya este se murió. Lo que ellos no saben es que Dios es el que tiene la última palabra. Y que Dios no va a permitir que a nuestra vida venga algo superior a lo que nosotros podamos soportar. Entonces Dios lo fortaleció para que aguantara las pedradas y resistiera y pudiera seguir viviendo. Normalmente, una persona que haría, dice, ¿sabe qué? Última vez que predico el evangelio. Presta atención, escucha. Una mala historia, apréndete. Vinieron gente, apedrearon a Pablo por predicar el evangelio, lo dejaron medio muerto, o bueno, pensaron que ya estaba muerto, lo dejaron ahí. ¿Y qué haría cualquier persona? Diría, ¿sabe qué? Esta va a ser la última vez que predico el evangelio. Que predique otro, pero yo no voy a predicar más. Ahora miren lo que hizo Pablo, versículo 20. Pero rodeándole, ¿quiénes? Los discípulos. Se levantó y entró a la ciudad. Uno que haría, si me apedrean en esta ciudad, me voy de aquí. Él no, él entró de nuevo.
Y los discípulos lo estaban viendo. ¿Vieron la importancia del testimonio? Los discípulos estaban viendo de que Pablo no era cobarde. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y yo me pregunto, ¿y por qué a Bernabé no lo apedrearon? Dios sabe. Pero me sigo concentrando en Pablo. Es decir, Pablo se fue a otra ciudad y dice el 21. ¿Y después de qué? De anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Ven las dos cosas? Predicó el evangelio e hizo discípulos. Gran comisión. Dice que volvieron a Listra, primera ciudad, a Iconio, segunda ciudad, y a Antioquía, tercera ciudad, donde en esa ciudad anteriormente ya habían predicado el evangelio y habían hecho discípulos. Versículo 22. Y cuando llegaron ahí dice que confirmando los ánimos de los discípulos. Ahora, ¿qué es confirmar los ánimos? Es ver cómo estaban los discípulos. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los discípulos? ¿Cómo la sienten? Oh, estaban bien, gloria a Dios. Confirmando los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Oye, permanezcan creyendo en lo que Dios les dijo. Todo lo que Dios les ha dicho, ustedes han creído, no lo dejen de creer, permanezcan. Si Dios les dijo, hagan esto y ustedes se lo creyeron, síganlo haciendo. Y diciéndole, ahora viene la parte bonita, es necesario que a través de muchas tribulaciones, repito, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice Pablo que era necesario que a través, es como que es un barco que te va a llevar de una orilla a otra. Y hay cocodrilos. Y hay serpientes, anacondas, esas de las que hay allá en el Amazonas. Y hay todo tipo de bichos en el río. Y usted tiene que cruzar ese río en ese barco. ¿Cómo se llama este barco? Muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones usted llegue a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? El reino de los cielos. Pero hay personas que quieren montarse en otro barco. El barco donde no hay tribulaciones, ese no existe. Ese no existe. Escuchen bien, dice Pablo, es necesario. ¿Y qué es necesario? Es una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es algo que si usted lo quita, se muere. Si usted no toma agua, se muere. Si usted no come, se muere. Si usted no está dispuesto a sufrir por Cristo, predicando el evangelio y haciendo discípulos y llevando a cabo lo que Cristo manda, la gran comisión, se va a morir. Porque eso es necesario que lo hagamos. Por tanto, si queremos tener una buena conciencia, hermano, que la conciencia no nos diga, ¿sabe qué? Estás pecando contra Jesús, estás a favor de Satanás y estás obrando en contra del ministerio de la gran comisión. Si no queremos eso, sino tener una buena conciencia que nos diga, ¿sabe qué? ¿Vas bien? Podemos imitar a Pablo, como Pablo también imitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios? No te voy a preguntar cuántos van a hacer lo que Dios les habló. No va a ser que te estoy obligando a mentir. Nada más les digo, ya sabemos. Ya sabemos. Yo ahora lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Observar. Van a pasar 2 semanas y me voy a acercar a mi hermano, a mi cuñado Roger. Roger, ¿a quién le ha abierto los ojos esta semana? No, mi hermano, no, la verdad, a nadie. Esta semana he estado trabajando para el diablo. Así voy a hacer. Así voy a hacer. Y a lo mejor Roger me va a decir, oye, ¿quién eres tú para decirme que estoy trabajando para el diablo? Pues, tu pastor. Porque ¿acaso Cristo no dijo que el que no es conmigo es contra mí? Entonces, esa es la verdad. Lo único que estoy haciendo es abriendo los ojos. No, me estás ofendiendo, pero si la verdad no ofende. Es que Tony, es que tú eres muy así, así. ¿Y quién fue el que dijo que no es conmigo es contra mí?
Y cuando Jesús tenía que sufrir y padecer, que viene Pedro y le dice, oye, ¿sabe qué, Jesús? No, no es necesidad. ¿Por qué tienes que pasar por esto? ¿Qué le respondió Jesús? Te reprendo, Satanás. ¿A quién le dijo eso? A Pedro se lo dijo. Te reprendo, Satanás, porque no era Dios quien está hablando atrás de Pedro, era Satanás. Cuando tú salgas de aquí, alguno te va a decir, es que Tony, lo que pasa es que Tony es muy exagerado, siempre está y es ahí. Cuando te hablan así, ese es el diablo hablando a través de esa persona. Tú le dices, ¿sabes qué? De verdad que tú no es así, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Tony para que se arrepienta de sus pecados y tráigamelo. Y vamos a agarrar Biblia en mano a ver si es Tony o es el Espíritu Santo quien está hablando a nosotros. Bueno, que Tony predica así extraño, es mi personalidad y Dios predica a través de la personalidad de cada quien. Yo soy así, soy cubano, no soy mexicano. Pero mira si de todo lo que he dicho alguna cosa que no sea verdad. Que yo soy extremista a la hora de predicar, que predico ahí. Pues sí, Cristo también era extremista. Cristo dijo, ¿sabe qué? Si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que estar dispuesto a aborrecer a tu mamá, a tu papá y a todo el mundo y hasta tu propia vida. Cristo era extremista. Entonces, si yo tengo que predicar lo que predicaba Cristo, pues tengo que ser extremista como Jesús. Pero ¿sabe qué? No llego. Yo no llego porque Cristo sabía cómo. Entonces yo lo que hago es repetir lo que me dice que repita y al final es el que lo hace. Pero usted sabe que esto que estamos predicando, lo estamos predicando por amor a Jesús. Y por amor a la iglesia. Y por amor a tu persona. Porque Dios tiene un plan y en ese plan Él tiene responsabilidades para ti. Y Él quiere que tú la cumplas. Y cosas que ojo no vio, ni yo, ni ha subido a corazón de hombre, Él tiene preparado para ti. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, hacerle caso a tu conciencia, obedecer y estoy seguro que a su tiempo verás tu gloria. Oremos. Tu gloria no, la gloria de Él. Oremos.